Bueno, y seguimos. Yo creo que una de las cosas más difíciles y las que nos llevan a tener situaciones complicadas es no poner límites en la vida. Y creo que la razón por la que no los ponemos es para no tener una conversación incómoda. Hmm. Así que hoy nos acompaña Richard Pacheco, psicólogo general especialista en personalidad y terapia cognitiva, conductual, y nos va a ayudar a resolver cómo podemos abrir esa, ese puente y tener una conversación incómoda y poner finalmente ese límite que tanto necesitamos para no agobiarnos. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. A ti, ¿Cómo gracias están? Richard por estar estos minutos con nosotros. Y para aquellos que están recién sintonizando, comento brevemente, ¿no? Ya para terminar, estamos cerrando esta segunda hora, además de todos los viernes con coanimador invitado especial. En esta oportunidad tenemos a quien es productora, que está destacando también como escritora y como cineasta, Yulma García, tiene unos trabajos audiovisuales maravillosos, ganadores de premios, ha sido y es conductora del podcast Conversaciones Incómodas y justamente, bueno, ese título da para esta entrevista que ella va a desarrollar como cómplice del día conductora con Richard. Richard. Bueno, sí. Eh, Bueno, podemos empezar hablando de los conflictos, ¿no? Eh, Ah, sí. Lo que Por planteaba Obviamente de favor, las es difícil conversaciones hablar sí. incómodas conversaciones. que, ajá, los límites, lo que decía Yulma. ¿Cómo abrimos esa puerta? Sí, ¿Cómo bueno, tenemos con una respecto, conversación incómoda? sí, bueno, las conversaciones incómodas, primero que nada hay que aprender a amar el conflicto. Muchas veces Ajá. no tenemos conversaciones incómodas porque no deseamos pasar por un proceso que consideramos negativo. Entonces, pero no nos damos cuenta que los mayores tesoros que nos acompañan y que están ocultos para nosotros en los lugares más oscuros y ocultos que podamos pensar, ¿no? Incluso en las películas, en las series, todo este tipo de cosas. Por eso es que la lámpara de Aladino está guardada Mm. en una caverna donde está llena de trampas y cosas como esta. Las conversaciones difíciles tienen que ver con eso también, ¿no? Con pasar por un proceso difícil para extraer de ahí un tesoro importante, ¿no? Mm. Pero como dice Eh, Yulma, cuestan y si bastante, Richard. Y por eso muchas veces no se ponen límites, y los límites son necesarios también. Conversaciones incómodas pueden ser en cualquier ámbito de vida, desde bueno, el ámbito laboral, por supuesto, el ámbito de pareja, como familia. ¿Cómo se inicia o cómo se debe iniciar una Ujú. conversación de esta naturaleza? Bueno, primero tiene que haber un principio de reciprocidad. O sea, como que tenemos que tener claro cuáles son las reglas del juego. Yo a veces digo que primero es como que el con quién estoy discutiendo, con quién estoy teniendo esa conversación incómoda, si es un amigo o un enemigo, y el para qué. Si es un enemigo, muchas veces como un juego de suma cero, ¿no? Donde yo quiero derrotar al otro, vencer al otro. Ahora, si es un juego conciliatorio, yo lo que quiero es aprender de la otra persona. Y esto pasa mucho, por lo menos en terapia de pareja, ¿no? Que de repente hay dos personas que se quieren, que se aman, que se adoran, pero están en discusión con respecto a un tema en Mm. específico. Entonces, si tenemos las reglas claras del juego, de la conversación desde el inicio, podemos llevar esto a buen puerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que lo importante es entender y no vencer al otro, porque si tú quieres tener una conversación difícil con alguien, lo mejor sería poderlo comprender. El hecho de intentar derrotarlo significaría que la otra persona es una persona derrotada, que siempre va a quedar como una persona que ha estado hundida por ti, ¿no? Y eso no es positivo. Lo más positivo sería que podamos comprendernos y salir juntos hacia adelante también. El discutir o el roce que hay entre dos personas a veces en esa conversación difícil no tiene que ser para rasguñar, para herir, para golpear, sino más bien para pulir, ¿no? Es como ese roce que uno tiene con algo cuando le está sacando brillo. Y eso es lo bonito de esas conversaciones difíciles cuando se hacen de la manera correcta. Importante también tener una buena comunicación, evitar las distorsiones. Siempre lo digo, porque muchas veces cuando queremos decir algo y la conversación se pone muy difícil, a veces terminamos por insultar, por utilizar argumentos que Mm. no son positivos, ¿sí? Y no damos a entender nuestro punto de vista como debe ser. Yo siempre pongo el ejemplo de que no me gusta que el plato esté en este lugar de la casa. Siempre me gusta que lo pongas en tal sitio. Tengo dos maneras de decirlo. Mira, no me gusta que esté así, ¿cómo lo podemos solucionar? Siempre lo hace de una manera distinta. O puedo decir, todas las personas que hacen las cosas mal ponen los platos en este lugar, ¿no? O sea, como estoy por un lado acusando a la persona
de que es una persona mala, de que hace las cosas mal siempre, y en la otra conversación, en el primer ejemplo, lo que hice fue como expresar de manera asertiva lo que yo quiero lograr en medio de esa conversación difícil, ¿no? El cómo también, hay que trabajarlo mucho, pero no siempre, esto es difícil. Es muy difícil. Sí. Yo siento que lo primero que deberías tener claro antes de iniciar una conversación es tu punto, ¿no? ¿A dónde quieres llegar con esto? Según lo que me estás comentando. O sea, es importante saber, okay, ¿a dónde quiero llegar con esta conversación? Bueno, quiero un ambiente laboral un poco más tranquilo. Quiero no tener que discutir porque quién friega los platos. O que Quiero es llevar la así. fiesta en paz, quiero tener un Exacto. mejor ambiente, no sé, una mejor dinámica familiar, una mejor dinámica de pareja, etcétera. O cosas Sí, todavía mucho más extremas. sí, y eso también tiene que ver con conocernos un poco a nosotros mismos. Por lo menos cuando se habla de personalidad, hay una dimensión que se llama simpatía. Simpatía es cordialidad y amabilidad, ¿no? Las dos cosas juntas. Cuando tenemos altos niveles de amabilidad, de simpatía, de cordialidad, nos cuesta mucho decir que no, porque queremos ser el amigo de todo el mundo. Nos cuesta mucho poner límites porque no queremos el conflicto, no queremos que alguien se moleste con nosotros, no queremos quedar mal o sentirnos mala persona. Entonces, si entendemos que quizás nuestros niveles de amabilidad son demasiado altos, que para esto hay test psicológicos que se pueden hacer. Hay uno que se llama el test de los 5 grandes aspectos, que involucra todas estas áreas. Entonces nos damos cuenta de que quizá lo que tenemos que hacer es aprender, como dije anteriormente, a amar el conflicto. Y estas cosas es como montar en bicicleta o como aprender a nadar. No hay una cosa clara que te pueda decir que puedas iniciar más que montarte en esa bicicleta y pedalear o tirarte al agua y empezar a nadar. O sea, no hay una preparación previa. La única forma de hacerlo es haciéndolo. Y suena contraproducente, pero es la única manera de fortalecer nuestra sabiduría. Y sabiduría es poder tener diferentes patrones de comportamiento que sean asertivos ante las circunstancias y fenómenos que el mundo nos arroja todos los días. Pero volvemos al punto inicial de la inteligencia emocional, porque cuando Claro. llega autoconocimiento también puedes tener quizás una mejor parada, ¿no? Con el autocontrol, en este caso el conflicto que quieres abordar y que la conversación sea más fluida, con comunicación efectiva, donde se practique la escucha. Porque aquí creo que también cuando tú dices lo del exceso de amabilidad, que hay un test para medirlo. Oye, me encanta que cualquiera de las situaciones se manejen desde la amabilidad. Yo valoro mucho, para mí es muy necesaria la amabilidad siempre. Y creo que cuando una persona tiene, como dices tú, exceso de amabilidad, de que no pone límite, ¿no crees que más bien ahí lo que estaría ocurriendo es un exceso de subestimación, una falta de autoestima? Y justamente para evitar ser rechazado, acepta todo y desde esa amabilidad supuesta, ¿no? Con el entorno. ¿No crees que es así? ¿Cómo lo ves tú, Richard? Sí, bueno, toda dimensión de la personalidad tiene su lado positivo y su lado negativo. La Ya. amabilidad, obviamente, cuando tú eres muy amable, vas a tener muchas personas a tu alrededor que van a querer colaborar contigo y trabajar contigo. Pero ¿qué pasa? Que también mucha gente va a querer aprovecharse de ti. Entonces, de alguna manera, la persona amable tiene ese problema, ¿no? El que es poco amable, cuando tienes bajos niveles de amabilidad, eres súper directo con lo que quieres decir y no te importa, incluso tienes poca empatía, no te Sí. importa cómo pueda sentirse el otro en medio de lo que tú sientes y que crees que debes decirle a la persona, ¿no? Entonces, es equilibrar estas cosas. Totalmente. Sí, La personalidad equilibrio. incluso tiene extraversión, neuroticismo. Neuroticismo es propensión al pensamiento negativo. Extraversión es ser una mariposa social, querer hablar con todo el mundo, sentirme lleno de energía cuando estoy rodeado de personas. Entonces, es buscar un equilibrio dentro de cada dimensión para que ninguna se exacerbe y de alguna manera te pueda afectar tu vida cotidiana. Y Es bueno, así. Es así. desarrollar esas conversaciones difíciles hay que desarrollarlas porque definitivamente tampoco les puedes poner en larga pausa o correr esa arruga porque en algún momento ya no pasa, o sea, ya pasa de ser una conversación incluso, ¿no? A una explosión con Totalmente. consecuencias muy negativas. En el podcast decimos, para tener relaciones sanas hay que tener relaciones incómodas. Hay que tener conversaciones incómodas, perdón. Sí. Porque no hay forma de avanzar en una relación si no tienes la posibilidad de tener conversaciones incómodas. Y con esa frase despedimos, mi amor. Muy buena para cerrar, Yulma, y agradecidos con Richard por haber estado estos minutos, muy corto para mi gusto. Richard Pacheco es psicólogo general, especialista en personalidad, en terapia cognitivo-conductual. Hoy hablando del manejo de las conversaciones difíciles, estrategias para abordar y gestionar conflictos. Y cerramos también agradeciéndole a nuestra coanimadora de hoy, a Yulma.